Gloria a Jesucristo el Señor. Que Dios les bendiga en este día en una forma muy especial. A los que no alcancé a saludar en la sala, les saludo, que Dios les bendiga. Y quiero también saludar y aprovechar de saludar a los que están allí a través de este video, de esta grabación, a los que están en casita, a través de Espiritual Televisión o a través de las redes sociales. Quiero decirle que anhelo en mi corazón que también Dios les bendiga. Aprovecho de informarles a ustedes, a los que están en la casa, que nosotros como Congregación Plantío de Jehová estamos aquí en el corazón de la quinta región, en la ciudad de Villa Alemana, en la calle Segundo de Línea, esquina el pasaje Betelgeuse. En este lugar, nosotros cada domingo exaltamos el nombre de Jesucristo el Señor, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por eso nosotros proclamamos, bendecimos y publicamos el nombre de Jesucristo el Señor, nombre que es sobre todo nombre, nombre ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, de los que estamos aquí en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así que la invitación es para que usted en alguna oportunidad, cuando ande cerca, pase a visitarnos, y los que vivan cerca vengan a integrarse con nosotros, que como pueblo de Dios nos unimos en adoración y en alabanza al que vive por siempre. Amén, amén. Vamos a compartir en este día la palabra de Dios que está basada o fundamentada allí en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis en el capítulo número 4, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al 6 y también una parte del capítulo 5 desde el versículo 4 al 6. El tema de hoy le he puesto por título: Cristo es el centro. Apocalipsis, capítulo número 4. Vamos a leer desde el versículo 1 al 6. Dice así: después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Vamos al capítulo 5, Apocalipsis 5, versículo 4 al 6. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el trono, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Amén, amén. Tome su asiento, acomódese.
Gloria a Jesucristo. El libro de Apocalipsis es un libro que siempre ha despertado el interés en muchos predicadores, pero pocas veces es usado para la predicación, por cuanto es un libro que contiene muchos signos y muchos símbolos. Cada uno de ellos debe tener una interpretación profética y también en el tiempo actual, aquí y ahora. Entonces, el libro de Apocalipsis, como es de difícil interpretación, muchos lo han tomado, la palabra Apocalipsis la han tomado como los desastres futuros. De hecho, Hollywood ha hecho muchas películas respecto del Apocalipsis y allí muestra tragedias, guerras, invasiones y una serie de cosas que son de película, pero no son realidad, porque la palabra Apocalipsis significa revelación. Por eso cuando usted lee Apocalipsis 1:1 dice: esta es la revelación de Jesucristo. Entonces el libro de Apocalipsis nos muestra a Jesucristo en el tiempo actual, glorificado y entronado, sentado en el trono, porque el que estuvo muerto vive y reina para siempre. Por lo tanto, el Apocalipsis nos muestra la revelación de Jesucristo. No es la revelación de la bestia, ni la revelación de Babilonia, ni de la gran ramera, ni del anticristo, no. Es la revelación de Jesucristo. Y este libro fue escrito aproximadamente el año 66, 70, por allí, después de Cristo, por Juan, que era el apóstol Juan, que en el tiempo de Jesús fue el discípulo amado. Siendo un adolescente, se estima que tenía apenas 17 años. Era el más jovencito de los apóstoles, el que en el momento de la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos, él fue y se recostó en el pecho de Jesús. Y él mismo se describe como el discípulo amado, porque él estaba consciente, él estaba seguro de que Jesucristo le amaba, así como le ama a usted y como le ama a usted también. Pasado el tiempo, este jovencito, ya siendo anciano, fue llevado preso o esclavizado y fue deportado a la isla de Patmos a causa o por causa de la palabra de Dios. Por haber estado predicando la palabra de Dios, lo tomaron preso y lo deportaron, y allí estuvo en el exilio en la isla de Patmos, con frío, con hambre, con dolor, esclavizado, donde humanamente no tenía ninguna posibilidad, ninguna, de ser victorioso. Humanamente estoy hablando, en lo físico. Muy maltratado, anciano, sin fuerza, allí preso, deportado, exiliado, esclavo. Pero ¿sabe? Cualquiera haya sido la circunstancia angustiosa o aflictiva que haya estado viviendo él, tenía una ventana al cielo. Y lo que hemos leído dice así: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo y dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Por lo tanto, en el reino humano, él estaba en aflicción. En el cuerpo, él estaba preso. Pero en su espíritu, él estaba libre para subir a la misma presencia de Dios. Y allí desde el cielo una puerta se abre y escucha una voz como de trompeta que le dice: sube acá. Esto nos indica claramente que aunque las circunstancias humanas no sean totalmente adversas, hay un Dios en los cielos que tiene cuidado de nosotros. Aunque todas las puertas alrededor nuestras se cierren,
hay una ventana en los cielos que se pueden abrir y derramar bendición hasta que sobreabunde. Por lo tanto, nosotros lo que debemos valorar y entender que lo que Cristo hizo en la cruz lo concluyó estando ahora sentado en el trono de Dios, gobernando el universo desde el cielo, y desde allí tiene cuidado de nosotros y desde allí está intercediendo por nosotros para que usted y yo no seamos vencidos ni por el pecado ni por Satanás. Entonces, esta era la angustiante situación que vivía Juan. En el capítulo, voy a hacerle un resumen, en el capítulo 1 de Apocalipsis, dice que es la revelación de Jesucristo. Y en el versículo 8 dice que es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces allí se revela Jesucristo, se muestra Jesucristo a su siervo, a su apóstol Juan, que estaba muy afligido, muy angustiado, pero con un espíritu renovado y fortalecido, porque el mismo Dios del cielo se estaba revelando a su vida. Y le dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, cuando Él se revela como el alfa y la omega, o el primero y el último, está diciendo que Él es la palabra. ¿Por qué? Porque para nosotros la primera palabra que vale es la de Jesucristo y la última palabra que vale es la de Jesucristo. Soy el primero y el último, el alfa y la omega. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser dirigidos por la palabra y obedientes a esa palabra, porque Él tiene la última palabra. En su enfermedad, el médico podrá decir: usted está desahuciado. Pero Jesucristo tiene la última palabra. Él puede darnos vida, Él puede sanarnos, y si nos morimos, Él puede resucitar a los muertos. Tiene todo el poder. Por lo tanto, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Esto indica, cuando dice el principio y el fin, esto indica que lo que Él comienza, también lo termina. No deja las cosas a media. El principio y el fin. Por eso la Biblia dice: el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque Él es el principio y el fin. Esta es la revelación de Jesucristo. La gente, el mundo, los incrédulos, cuando piensan en Jesucristo, lo ven allí siendo azotado, siendo castigado y colgado en una cruz. Eso es historia. Eso fue así, pero tenía un propósito. En la cruz Cristo cargó nuestros pecados, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su herida nosotros hemos sido sanados. Él nos liberó de la condenación del pecado en la cruz, pero eso ya fue pasado, es historia. Nosotros ya somos salvos, no tenemos que esperar la salvación, ya somos salvos. Eso es historia, pero nuestra realidad es que mi Señor gobierna desde el cielo. Él está sentado en un trono alto y sublime, y desde allí gobierna el universo, desde allí gobierna la iglesia, y desde allí gobierna mi vida, tu vida. Por lo tanto, Él es el principio y el fin, el que comenzó y el que terminó todo lo que comenzó. También se revela como el que era, el que es y el que ha de venir. Eso está hablando de la persona de Jesucristo, porque Él es mi historia. Él se llevó mi pasado, pero Él también es mi presente. Él tiene cuidado de nosotros y Él también es mi profecía. Cristo viene por mi vida, Cristo viene por usted, Cristo viene por usted, el que ha de venir. Por lo tanto, la promesa de que Él viene a buscar a una iglesia santa ha estado desde hace 2000 años. Y hay gente que se desespera
y hay gente que decae en su fe, pero si Cristo lo dijo, Cristo lo cumplirá. Porque lo que Él comenzó, Él lo va a terminar. Lo que Él dijo, Él lo va a cumplir. Por lo tanto, Cristo es nuestra historia, nuestro pasado, nuestro presente y también nuestra profecía. Cristo viene. Por eso Apocalipsis dice, al final dice, ven Señor Jesús, ven. Y la iglesia dice, amén, ven Señor Jesús, ven. Maranata, Cristo viene. Por lo tanto, esa es nuestra esperanza. Nosotros como iglesia debemos saber enfocar la esperanza. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Por eso la gente cuando se le muere algún familiar llora. Nosotros nos gozamos porque morimos en la esperanza de que un día Cristo va a resucitar a los muertos. Los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hayamos quedado iremos juntamente con ellos a recibir, seremos transformados e iremos juntamente con ellos a recibir a Cristo en las nubes porque Cristo viene. Cristo viene. Él entonces no solo es nuestra historia, es nuestro presente, pero también es nuestra profecía, es nuestro futuro. Por lo tanto, esta es la revelación de Jesucristo. En el capítulo 1, se revela Jesucristo. Y ya lo digo y lo repito, no es la revelación del anticristo, no es la revelación de la gran bestia, no es la revelación de la gran ramera, no es la revelación de la gran tribulación, no, es la revelación de Jesucristo. Que esas cosas van a suceder, pero nos está revelando al Cristo entronado. Esto es como, tengo un lapsus, un escritor peruano que escribió Crónicas de una muerte anunciada. ¿Cómo se llama ¿Cómo? Vargas Llosa. El escritor Vargas Llosa escribió un libro que se llama Crónica de una muerte anunciada. Entonces cuando uno ve el título del libro dice, qué fome, ya sé que se va a morir, porque es la crónica de una muerte anunciada. Pero ¿dónde está el interés de ese libro? Es que cuando nos metemos en la lectura, entonces vamos a descubrir las razones y los propósitos y los cuestionamientos que tuvo esa muerte. Eso es lo interesante del libro. Pero ya conoce el final, se va a morir. Si usted va a ver la película Titanic, le voy a contar el final. No se lo voy a contar. No le voy a decir que el Titanic se hunde. No, para que usted no pierda el interés. Pero ya sabemos el final. ¿Sabe? En la historia del universo ya conocemos el final. Cristo venció. Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, lo que estamos sufriendo ahora o lo que estamos viviendo ahora, eso hace interesante saber que el que persevera hasta el fin, ese será salvo con Jesucristo nuestro Dios. Por eso somos victoriosos. Decimos, es que estamos sufriendo tanto, pero somos victoriosos porque Cristo venció. Porque dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Por lo tanto, su victoria es nuestra victoria y con Cristo somos más que vencedores. Por lo tanto, conocemos el final de la historia. Esta es la revelación de Jesucristo. Y esto es lo que debe entender la iglesia. Ese libro tiene un propósito de animar justamente a los hermanos que en ese tiempo estaban pasando la persecución. Y este libro tiene que animar a la iglesia en el día de hoy, aquí y ahora, porque la iglesia también está sufriendo el cuestionamiento del mundo, está sufriendo en muchas partes la persecución y la muerte, pero debemos entender esto, no importa que ahora estemos sufriendo, los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria venidera. Cristo viene en gloria y majestad a buscar a una iglesia vencedora del pecado, que permanezca en fe, que persevere sin cuestionar, creyéndole al que lo dijo, porque si lo dijo, lo cumplirá. Entonces esta es la razón del libro de Apocalipsis. Eso describe el capítulo 1, la revelación. Luego el capítulo 2 y el capítulo 3 son mensajes que el Señor desde el cielo hace llegar a las 7 iglesias del mundo conocido en ese tiempo. Y le manda a cada una mensaje para que dejen algunas prácticas que son pecaminosas y para que comiencen a vivir una vida victoriosa.
Eso lo hace en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Y luego nos saltamos al capítulo 6. Desde el capítulo 6 hasta el final del libro, el Señor Jesucristo, que vive y reina, juzga a las naciones y habla de los acontecimientos finales. Allí se ve la gran tribulación, el juicio a las naciones y una serie de eventos que son y que forman parte de la escatología, pero eso va a suceder con toda seguridad. El 1, el 2 y el 3 ya vimos, y del 6 para adelante ya vimos. Pero el paréntesis en el capítulo 4 y en el capítulo 5 es y se da lo que hemos leído. ¿Qué leímos? Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Entonces, en la vida de Juan, cuando miraba su realidad, sabía que él estaba siendo muy derrotado, preso, afligido, con hambre, maltratado, anciano, muy derrotado. Ese es el gobierno de los hombres. Pero la voz le llevó al cielo en espíritu y le mostró el gobierno de Dios. El gobierno de los hombres sufrido, el gobierno de Dios en gloria. Le mostró el trono de Dios, el orden de Dios, cómo se gobierna en el cielo, cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo. Y cuando nosotros entendemos cómo funciona el cielo, entonces vamos a entender qué nos quiso decir Jesús cuando dijo: oren así, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Venga tu reino, trae tu trono, hágase tu voluntad, porque el orden del cielo es diferente al orden de la tierra. En el mundo tendréis aflicción. Entonces hay una discrepancia, hay una diferencia entre el reino humano y el reino de Dios. Por eso Jesucristo vino a promover y a predicar el reino de Dios, el reino de los cielos, el gobierno de Dios que sea establecido aquí en la tierra, así como está establecido en los cielos. Eso dice claramente el versículo 2. Dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, he aquí un trono establecido en el cielo. ¿Sabe lo que significa un trono establecido? Un trono estable, que no se conmueve, que no se mueve, que no es afectado. En cambio, el trono de los hombres, todos los reyes mueren, todas las reinas mueren, todos los gobiernos son volubles, corruptos, mentirosos, pero el reino de Dios es estable. Por lo tanto, si nosotros estamos en Cristo, nada nos conmoverá. Ningún problema nos superará.
Ninguna prueba nos vencerá. Ningún demonio nos podrá destruir, porque estamos gobernados por un trono establecido en el cielo. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en los cielos. Entonces Juan pudo ver el orden divino en esta visión cuando fue levantado en espíritu. Él estaba preso, sufriendo, pero en espíritu fue llevado a ver el orden de Dios. Y sabe, ahí tuvo la primera aflicción en el capítulo 5, versículo 4, que lo leímos, dice así: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de la tribu de David, de Judá. Versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Fíjense la diferencia. La promesa del anciano es que él va a ver a un león. Y cuando Juan mira, ve a un cordero. El león simboliza la fuerza, el poder y la autoridad, la valentía. Por eso al león se le llama el rey de la selva. ¿Sabe? El león en la selva, estoy hablando de la selva natural, el león en la selva no es el más fuerte, no es el más grande, no es el que tiene la mordida más potente. El cocodrilo muerde más fuerte que el león, el elefante es más grande que el león, el hipopótamo tiene más fuerza que el león. Pero ¿qué tiene el león que lo hace diferente? La autoridad y la valentía. El león nunca retrocede. Nunca retrocede. Por lo tanto, el león representa el poder y la autoridad. Fue hallado uno digno de abrir los libros, el león de la tribu de Judá, el que tiene poder y autoridad. Está hablando de Jesucristo. Y cuando Juan lo mira, ve un cordero como inmolado. ¿Cuál es la característica de un cordero? Su humildad. Su humildad. Y esto nos enseña que el poder y la autoridad que se ejerce en el cielo se hace con humildad. Por ejemplo, Jesús, cuando estaba acá en la tierra, dijo: ¿habéis oído ustedes que todos los reyes les gusta ser servidos? Pero yo, siendo el Señor, no he venido para ser servido, sino que yo vine para servir. Humildad. Sed mansos y humildes de corazón. Nos enseñó humildad. Y cuando fue reconocido como rey entrando a Jerusalén, entró montado en un burrito. No en un caballo, porque el caballo es un animal de guerra, poderoso. En un burrito, porque el burro es un animal de servicio, humildad. Esa es la forma como opera el poder y la autoridad del cielo, a través de la humildad. Por eso, cuando Jesucristo fue levantado de entre los muertos, dijo: toda autoridad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, tomen ustedes, vayan y hagan discípulos. Puso el poder y la autoridad en nuestras manos como iglesia. Entonces nosotros ahora comenzamos a operar con poder, con autoridad, pero debe ser con humildad. No podemos jactarnos de lo que nosotros podemos hacer, porque es el Señor el que lo hace.
Siempre tiene que haber humildad, gracia y amor. Y una iglesia que ama es una iglesia poderosa. Una iglesia que perdona es una iglesia poderosa. Una iglesia que sirve es una iglesia poderosa. Porque el poder y la autoridad de Jesucristo se manifiestan en humildad. Esa es la tipología o la simbología que muestra esta figura del león y de la oveja, el cordero que fue inmolado. Seguimos leyendo. Mire, lo que leímos al principio, y yo les dije ya, le puse a este sermón, Cristo es el centro, porque siempre a Jesucristo se le muestra en medio y rodeado. Por ejemplo, el capítulo 4, el versículo 2 dice que había un trono establecido en el cielo. Y el versículo 3 dice, y había alrededor del trono un arco iris. Fíjense, alrededor, ¿quién estaba en el centro? El trono de Jesucristo. El trono siempre está al centro. Jesucristo está en medio del trono. Y alrededor se mueven las cosas. Versículo 4. Y alrededor del trono, ¿dónde está el trono? En el centro, en el medio, porque alrededor del trono se mueven las cosas. Versículo 6 dice, y alrededor del trono 4 seres vivientes. ¿Dónde se mueven los seres vivientes? Alrededor del trono. ¿Dónde está el trono? En el centro. Por eso digo, Cristo es el centro. Eso es lo que Jesús nos enseñó. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Porque nos muestra siempre el orden del cielo, siendo Cristo el centro. ¿Cómo se va a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra en nuestras vidas? Cuando Cristo sea el centro de nuestras vidas. Cuando Cristo sea lo primordial, lo preferente, la preeminencia, lo primero. Cuando Cristo gobierne, cuando el trono de Dios sea establecido. Por eso el mensaje de Juan el Bautista a los judíos de ese tiempo era el siguiente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, cambien su manera de pensar, porque el trono de Dios quiere ser establecido aquí en la tierra. El trono de Dios debe ocupar el centro, pero no podemos establecerlo en nuestra vida si no cambiamos nuestra manera de pensar. Eso es arrepentimiento. Arrepentirse es cambiar la manera de pensar. Un trono establecido indica que esto es una vida firme, estable. ¿Cómo sé yo si el trono de Dios está establecido en mi vida? Jesús dejó lo siguiente: buscad primeramente el reino de Dios, el trono de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Todo lo que el mundo busca para nosotros son añadiduras, pero lo importante es que busquemos primero el reino de Dios. En otras palabras, que Cristo sea el centro de mi vida, que Cristo esté entronizado en mi vida, que Él gobierne mi vida, y todas las demás cosas serán añadidas o vendrán por añadidura. Eso significa que Cristo sea el centro. Ahora, ¿dónde está el trono? Obviamente ya lo dije, en el medio, en el centro. Y voy a leer algunos versículos para respaldar esto. Por ejemplo, en Números capítulo 2, versículos 1 y 2, dice que el tabernáculo está en el centro y las 12 tribus están alrededor. Esto es en el pueblo estoy hablando del Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel. Cuando ellos avanzaban, se quedaban quietos un momento, se establecía en el centro del tabernáculo, que es la representación del trono de Dios, y las 12 tribus alrededor. ¿Sabe lo extraordinario de esa figura? Es que los demás pueblos veían a Israel, y el pueblo de Israel alrededor del tabernáculo miraban hacia el tabernáculo, dándole la espalda a los enemigos.
Y los pueblos enemigos decían, estos judíos están locos, no se defienden. Pero ¿sabe? La mejor defensa es tener puestos los ojos en Jesucristo. Porque ellos miraban hacia el tabernáculo. El tabernáculo estaba en el centro, en el medio. Las tribus eran rodeadas al norte, al sur, al este y al oeste, ya todas mirando hacia el centro. Entonces vemos que siempre el trono de Dios ha estado en el centro. En Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 6, en el arca del pacto, en el lugar santísimo, el trono o la presencia de Dios estaba en medio de los querubines, al centro, en medio de los querubines. En Ezequiel 1:16, Cristo en la rueda, ¿verdad? Y en medio de la rueda está el gobierno de Dios o la voz de Dios. En Zacarías capítulo 4, versículo 2, el sol de justicia en el sol de justicia representa la presencia de Dios y a su alrededor gira todo. Es como el sistema solar. Todos los planetas giran en torno al sol. Bueno, tomando esa figura, Cristo es nuestro sol de justicia. Él está al centro, Él está en el medio y nosotros tenemos que girar en torno a Él. No lo que a mí se me ocurra, sino en función de lo que Cristo requiere. En Lucas capítulo 2, versículo 46, Jesús está en medio de los doctores de la ley. En Mateo capítulo 18, versículo 20, dice así: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, en el centro de ellos. Juan 19, 18 dice: y allí le crucificaron y con él a otros 2, uno a su lado y uno a cada lado, dice. Y Jesús en medio, siempre Jesús en medio, en el centro. Juan 20, 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Fíjense, los discípulos asustados, orando, y Cristo en medio les puso paz. Porque cuando Cristo es el centro, nada nos perturba. Ningún problema nos sobrepasa. Ningún demonio nos derriba. Podrán caer 1000 a tu diestra, 10.000, pero tú nunca serás vencido por lo malo cuando Cristo es el centro. Esta es la importancia de que nosotros como iglesia sepamos y conozcamos cómo es el gobierno de Dios. Recordemos que Juan estaba sufriendo, Juan estaba afligido, pero fue llevado y en el cielo, en el Espíritu, se le mostró cómo es el gobierno de Dios. Y en el medio del cielo un trono, y en medio del trono uno sentado, que ejerce como león, pero tiene la actitud de un cordero. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos cómo se gobierna el cielo y traemos el reino de Dios a la tierra, nosotros acá establecemos el reino de Dios como el centro de nuestra vida. Allí, Hebreos 2:12 dice así: anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. En medio, en el centro de la congregación, allí está fluyendo el Espíritu de Dios. Siempre el reino de Dios, el trono de Dios va a estar en el medio. Apocalipsis 2:1, Cristo está en medio de las 7 iglesias. Apocalipsis 5:6, el Cordero está en medio del trono. Ahora, la pregunta sería: ¿qué significa que Cristo sea el centro de tu vida? Porque es fácil decirlo, yo lo he escuchado muchas veces. Cristo tiene que ser tu prioridad, tu preferencia, tiene que ser el centro de tu vida. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa que Cristo sea el centro de tu vida? Primero, significa supremacía. Supremacía
significa adorarle y servirle. Mire, todos los hombres fuimos creados con el instinto de la adoración y del servicio. Y ese instinto se desarrolla en la medida que nuestra conciencia se desarrolla. Pero cuando no tenemos dirección, entonces la adoración la entregamos a otras cosas. Por eso los indios, los indígenas, adoran a la lluvia, adoran al sol, adoran a la agua, no sé, adoran a tantas cosas. Me recordaba a mi esposa cuando estuvimos en Punta Cana. En Cancún. Me recordaba que en una oportunidad nos metimos a la piscina y para nosotros en Chile es novedoso estar en la piscina con agua calientita y que de repente comience a llover. Agua caliente, como ducharse calientito. Para nosotros era novedoso, pero lo disfrutamos y alzamos nuestras manos y decíamos, gracias Señor. ¿Sabe? Y la gente que estaba alrededor nos miraba. Y después cuando ya pasó la lluvia se acercaron y nos preguntaron. Y ellos pensaban que nosotros estábamos adorando a la lluvia. Porque ellos conocen a gente que adora la lluvia. Ya están los aztecas. Hay tanta idolatría. Y bueno, fue el punto de entrada para poderle predicar a un comandante, a un general del ejército de Colombia que también estaba vacacionando ahí junto a su familia y pudimos testificarle de Jesucristo. Pero fíjense la mentalidad de ellos, adorar a la lluvia, porque todos los hombres tienen un instinto de adoración. Por eso los indígenas adoran a cualquier cosa. Pero la palabra de Dios nos dice que hay uno que es digno de recibir nuestra adoración. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir la adoración, la honra, la gloria, la alabanza, la gratitud. Aleluya. Entonces, la supremacía es servir y adorar. Pero como todos los hombres tenemos el instinto de adoración, los que no adoran a Dios están adorando a otras cosas o están sirviéndole a otras cosas. Por ejemplo, hay muchos estos que practican la físico-culturista, estos que sacan mucho músculo, así como yo más o menos, pero un poco más. Ellos adoran su cuerpo, adoran su imagen. O los ateos adoran la materia, la riqueza, adoran el dinero. Alguien siempre va a adorar a algo. Por eso Jesús dijo, o adoráis a Dios o adoráis a Mamón, a la riqueza. No podéis adorar a dos señores. Entonces todos adoran algo. Todos les sirven algo. Algunos son fanáticos del trabajo, otros son fanáticos del deporte. Nosotros somos fanáticos por Jesucristo, porque Él merece la adoración. Él es el que nos sostiene con su mano poderosa. Es el que vive y reina para siempre. Es el que viene a buscar nuestras vidas, nuestra iglesia. Por lo tanto, nosotros le adoramos a Él. Pero otra gente le da supremacía a otras cosas. Tener a Cristo como el centro significa tener supremacía por su persona. Lo segundo, la atención y el interés. En Salmo 48 dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, el interés del salmista, Salmo 48, el interés del salmista estaba en buscar la presencia y la palabra. Entonces, la importancia, el interés que el salmista tiene es por la presencia de Dios. Sin embargo, los incrédulos tienen interés por otras cosas. A veces se afanan por el deporte, a veces se afanan por el trabajo, a veces se afanan por el dinero, no sé. Pero nuestro afán, nuestra búsqueda, nuestro interés, nuestra atención debe ser Jesucristo. Eso significa que Cristo sea el centro. Hay otro texto que voy a leer, dice Hebreos 12:1. Dice: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos
en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Eso es tener a Cristo en el centro de nuestra vida. Puesto los ojos en Jesús. Esto es lo que decía Pablo. Decía, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Por lo tanto, nuestra vida debe estar centrada en Cristo. El mismo Pablo decía lo siguiente: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Si Cristo vive en mí, todo lo que hago, tengo que hacerlo para honrar el nombre de Jesucristo. Si trabajo, tengo que trabajar como para el Señor. Si sirvo, tengo que hacerlo como para el Señor. Es cierto, nosotros vamos y le trabajamos a un empleador o a un patrón humano, pero yo tengo que hacerlo con honestidad, con responsabilidad, con dedicación y con mucho amor. No porque tenga un patrón humano, sino porque yo lo hago como para el Señor. Por eso quiere decir, y lo que vivo en la carne, lo vivo, pero en la fe del Hijo de Dios. Por lo tanto, eso significa tener a Cristo como el centro. Supremacía, atención e interés, preeminencia. La preeminencia significa preferencia o prioridad. Por eso Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es Jesucristo. Él es antes de todas las cosas. ¿Qué es lo más importante en mi vida? Jesucristo el Señor. Alguno dirá, pero mi esposa, mi familia, es que en Cristo aprendo a amar a mi esposa. En Cristo aprendo a amar a mi familia. En Cristo aprendo a vivir una vida que honre a Dios. Esa es la diferencia. No se trata de abandonar el hogar, no se trata de abandonar la esposa, se trata de amar a Cristo, tenerlo como centro de mi vida y Él me va a ordenar, porque trae el orden del cielo, lo trae aquí a la tierra. Y Él me va a enseñar cómo desarrollarme y cumplir mis deberes como hombre en una forma correcta, responsable y honesta. Eso es preeminencia. También trae orden. Y el orden tiene que ver con la estabilidad. Recordemos que en el cielo hay un trono establecido, estabilidad. En Juan 14:27, Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hay un orden, hay una tranquilidad. Se podrá levantar una tormenta a mi alrededor. No importa. Cristo es el centro de mi vida. No se turba mi corazón. No tiene miedo. No tengo miedo porque estoy seguro en Cristo. Eso significa que Cristo sea el centro. Entonces no me va a embargar ni el temor ni el miedo. La Biblia dice que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. No me va a embargar el temor, ni el miedo, ni la ansiedad. ¿Por qué? Porque no me voy a afanar. No me va a embargar nada de eso, ni la depresión, porque estoy confiado en Jesucristo. Él tiene un trono estable, establecido, inconmovible. Si estoy en Cristo, estoy seguro. Eso es tener a Cristo en el centro de mi vida. Juan 16:33 dice así, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también tener a Cristo en el centro significa darle importancia.
La importancia tiene que ver de qué dependo, mi dependencia. Hay gente que le da tanta importancia al trabajo que depende del trabajo. Hay gente que le da tanta importancia al deporte que depende del deporte. Entonces la importancia tiene que ver con mi dependencia. Y mi dependencia tiene que ser de Cristo. En Juan capítulo 15, versículo 5, dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Separado de Cristo, nada podemos hacer. Por lo tanto, mi dependencia tiene que ser de Jesucristo el Señor. Esto significa tener a Cristo como el centro de mi vida. No es solamente decirlo que Cristo debe ser el centro, sino que ahora tenemos que explicarlo, entenderlo, comprenderlo y asumirlo, para que nosotros comencemos ahora a ceder el trono de mi vida, el gobierno de mi vida, cederlo al gobierno de Dios. Si tú tienes a Cristo en el centro de tu vida, no va a haber problema que te pueda superar. ¿Sabe? Hay gente que está estresada y tan afligida que dice, me superan los problemas. Pero si Cristo es el centro, no hay problema que te pueda superar. No hay demonio que te pueda derrotar. Nada. ¿Por qué? Porque con Cristo somos más que vencedores. Él pelea por nosotros. Él está como poderoso gigante peleando con nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, esto es la consecuencia. No es solamente un concepto, es la consecuencia de tener el gobierno de Dios en mi vida. Porque en el gobierno de Dios hay estabilidad, hay orden, hay tranquilidad, hay poder, hay autoridad. Y si eso lo traemos a nuestra vida y decimos que Cristo vive en nosotros, por lo tanto la consecuencia es que vamos a andar en paz y felices por la vida. No importa si en nuestro alrededor hay incertidumbre. No importa llegado el momento si me quedo sin trabajo. No importa llegado el momento si me enfermo. Eso es lo que decía Juan. No importa que esté preso, que esté aquí deportado, que esté exiliado, que esté pasando frío o que esté enfermo. No importa por qué. Porque subí al trono de Dios y vi y me mostró Dios el orden de su gobierno. Entonces, cuando aprendemos eso y lo traemos a nuestra vida, vamos a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Señor pelea por nosotros. El Señor está con nosotros como poderoso gigante. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Firmes, triunfantes y más que vencedores, somos la iglesia de Jesucristo. Así que póngase de pie y comencemos. Y comience usted a darle gracias a Dios. Señor, establece tu trono en mi vida. Comience a orar. Mientras a la iglesia en este lugar está orando, buscando presencia de Dios, yo quiero dirigirme a ustedes, los que están allí en casita, a través de esta plataforma, a través de esta pantalla, a través de esta grabación, a través de este video. Quiero decirles que el Señor Jesucristo también quiere gobernar tu vida. Pero lo primero, para los amigos que aún no han recibido a Cristo como el Salvador, lo primero es reconocer que Jesucristo en la cruz del Calvario murió por tu responsabilidad, por tu condenación y por tu pecado. Y Él se llevó el castigo que te correspondía a ti para que tú seas libre de toda condenación. Solo basta en confesarle. Necesitamos confesar que Él murió por nosotros, que Él llevó nuestro pecado y que no solo murió y quedó muerto, sino que resucitó de entre los muertos y hoy tiene un nombre que es sobre todo nombre. Porque existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el Señor. Por lo tanto, yo te invito en esta hora, tú que estás ahí en la casita, que hagas y repitas una oración conmigo. Repite, por favor. Señor Jesús, yo creo en tu sacrificio. Creo que tú entregaste tu vida por mi propia vida. Y ahora te pido, Señor, que me perdones cada pecado y cada ofensa que he realizado contra ti. Ruego que vengas a mi vida a morar en mi corazón y que desde este momento
establezcas el trono de tu reino en mi propia vida, para que yo también pueda ser más que vencedor junto con la iglesia de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Padre, te damos gracias en esta hora, porque tu palabra ha sido expuesta y es tu Espíritu Santo el que la llevará, Señor, con el propósito a cada corazón de que dé el fruto para la cual tú le enviaste, Señor. Creemos, Señor, que es tu Espíritu Santo el que produce la convicción en los corazones. Por lo tanto, en esta hora rogamos, Señor, que tu Espíritu visite, Señor, a cada uno de nuestros amigos y hermanos que están en esta plataforma, Señor, y a los que están presentes. Bendíceles, Señor. Ayúdales, Señor. Dale victoria para honra y gloria de tu nombre. Gracias, 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 Señor Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Denle el aplauso al Señor, pues ya.